Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la pieza de mano micro. Hoy nos está acompañando el doctor Edwin Sara, es médico cirujano cirujano plástico, disculpen, de Venezuela. Es reconocido ya que ha participado en un gran número de congresos nacionales e internacionales. Además es entrenador de la tecnología Renuvion y otras técnicas de contorno corporal. Eh, y pues el día de hoy nos va a contar un poco sobre su experiencia utilizando la pieza de mano micro. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Bienvenido. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, para mí es un placer estar acá. Vamos a hablar un poco sobre la experiencia que hemos tenido con la pieza de mano micro. Yo creo que realmente ha sido algo que ha venido a cambiar lo que es el tratamiento a nivel facial y de cuello. Eh, no solamente hablando de Renuvio, sino es un tratamiento que sin duda alguna es efectivo. Es un tratamiento que se puede hacer de manera ambulatoria, como lo vamos a hablar, y yo creo que brinda muchísimos beneficios a los pacientes, ¿no? Así que, pues nada, si vamos a comenzar, voy ya a compartir mi pantalla, ¿les parece? Claro que sí, les cedo la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Ok, creo que tienen que autorizarme para compartir. Ok. Ok, ahí ven mi pantalla. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, fíjense, vamos a hablar sobre lo que es el tratamiento del tercio inferior facial y de cuello con la pieza de mano micro de Renuvio. Estos son mis conflictos de intereses. Bueno, quizás en la audiencia tenemos personas que saben que es Renuvio, quizás otras no, así que quise comenzar hablando un poco de qué es Renuvion. Renuvion es una energía única y es la combinación de lo que es el gas helio con la radiofrecuencia. Y a través de un proceso de ionización, este gas helio se convierte en su cuarto estado de la materia, que es el plasma. Y a través de este plasma nosotros podemos entregar a los tejidos calor y podemos entregar un calor muy preciso, elevar su temperatura, como ya les voy a mostrar, a una temperatura ideal que es de 85 grados Celsius, a la matriz de colágeno, a esa red fibrosectal que es la que sostiene los tejidos, entiéndase, la piel es la unión entre la piel o la dermis y la fascia subyacente, y es lo que nosotros vamos a tratar con estas tecnologías. Pues básicamente es esto. ¿Y qué es lo que hacemos? Normalmente se libera un rayo de plasma que va contactando los tejidos, va aumentando la temperatura a 85 grados Celsius, lo hacen apenas 0.04 segundos y eso es lo que lo hace extremadamente efectivo. Si lo comparamos con otros tratamientos que también buscan hacer lo mismo, no llegan a ser tan efectivos como Renuvion, ya que hay una transmisión prácticamente instantánea de la energía, lo que hace que haya un aumento muy rápido, hay una contracción muy rápida de esta matriz de colágeno extracelular y eso también lo hace muy seguro, porque al entregar la energía de una manera muy rápida, pues permite que haya un enfriamiento rápido del mismo y no hay una transmisión de calor suprayacente, entiéndase, a la piel y por ende podemos tener menos probabilidades y prácticamente un riesgo cero de tener algún tipo de complicación a nivel de la piel, entiéndase quemaduras. Quería hablarles de esto rápidamente y es para explicar para los que no saben es que ha habido una evolución de lo que es la consola de Renuvio y hoy por hoy tenemos a partir del año 2023 que fue autorizada por la FDA, tenemos la consola Apex One.
¿Por qué comento esto? Porque solamente con la cápsula Pix One es que vamos a poder utilizar la pieza de mano micros, una pieza de mano que solamente funciona en esta consola. De igual manera, les muestro la evolución de las piezas de mano. En el 2023, en junio de 2023, fue aprobado el uso de la pieza de mano micro para el tratamiento subdérmico a nivel de facial. Esto es las indicaciones que tiene Renuvion, todas las aprobaciones que ha tenido. Es importante que las personas que están viendo esto sepan que este es el único dispositivo aprobado por FDA para ser utilizado debajo de la piel con la intención de contraer los tejidos para tratar la laxitud de los tejidos, entiéndase la flacidez de la piel. Eso es importante y que ha pasado por un proceso de múltiples aprobaciones, como ustedes pueden ver, ya que Renuvion también se utiliza con otras piezas de mano también a nivel de la región corporal, pero por ejemplo pueden ver que ha tenido estos múltiples clearance, aprobaciones por la FDA, lo cual se entiende que ha habido una investigación, ha habido un proceso realmente detrás de todo esto para ir evolucionando. Fíjense lo que yo le voy a mostrar aquí. Evidentemente esta no es la pieza de mano micro, pero ¿por qué la muestro? La muestro porque los que me conocen y los que no, pues yo comencé a utilizar Renuvio en el 2018. En el 2018 esta era la pieza de mano que nosotros utilizábamos. Si bien no tenía una aprobación para utilizarse a nivel de lo que era la cara y el cuello, pues los que nos gusta ser innovadores, nos gusta explorar y nos gusta evidentemente llevar el conocimiento y poder experimentar qué podemos lograr, pues yo esta pieza de mano, aquí lo pueden ver, la utilizaba en cuello y la utilizaba también en el tercio inferior de la cara. Era una pieza que era muy gruesa, ciertamente, tenía lo que se llama el chaff o eje, prácticamente era de 4 milímetros, y, pero fíjense que a pesar de eso, yo lograba tener o lograba realizar un tratamiento efectivo y con seguridad a nivel del cuello. Obviamente, en este momento, y lo muestro, no era algo que recomendara a la empresa, pero esto era algo que yo decidí hacer y realmente tuve siempre buenos resultados, nunca llegué a tener complicaciones, entiéndase migraciones de gas, ya vamos a hablar de eso un poco al final, pero me adelanto un poco, migraciones de gas o quemaduras, lo cual quiere decir que siempre ha sido una energía muy noble de utilizarse, pero evidentemente quizás no teníamos en ese momento la pieza de mano idónea, la pieza de mano realmente diseñada para estos procedimientos. Luego vino la pieza de mano APR, que tampoco era una pieza de mano que ya estaba mucho más adaptada para realizar procedimientos corporales, como la que ven abajo, que es de 27 centímetros, y la de 15 centímetros, que era para realizar procedimientos sobre todo a nivel de cuello. Yo particularmente también la utilizaba en el tercio inferior de la cara. Es una pieza de mano que pasó de ser de prácticamente 5 milímetros de grosor a 3 milímetros de grosor con una punta que era en forma de bala, lo cual permite mejorar el paso a través de los tejidos con una salida de la energía de manera lateral, no en la punta, y realmente facilitó muchísimo hacer los procedimientos. Fíjense, y aquí estoy yo utilizando. En este caso era una paciente que ya le había hecho un procedimiento corporal y, digamos, bueno, por temas de costo podíamos utilizar la misma pieza de mano. Sin embargo, cuando vamos a hacer procedimientos o hacíamos procedimientos de manera aislada, utilizábamos la de 15 centímetros. Hoy por hoy todos mis procedimientos en cuello y a nivel facial los hago con la pieza de mano micro como les voy a mostrar. Pero ¿por qué muestro esto? Porque evidentemente hemos tenido una evolución. Fíjense cómo yo ahí entro en el tercio inferior de la cara, inclusive un poco más arriba en el tercio medio de la cara. Por qué lo muestro? Lo muestro porque evidentemente ha habido una evolución, pero también lo muestro porque siempre ha sido seguro, al menos en mis manos, el uso de Renuvio. Nunca he tenido un problema en cara o en cuello utilizando Renuvio. Entonces, fíjense que para mí era muy sencillo, muy fácil, era trabajar siempre el tercio medio, el tercio inferior de la cara y, por supuesto, el cuello. Entonces, si era ya fácil trabajarlo de esta manera, al menos en mi experiencia, en mis manos, imagínense que ahora tenemos un dispositivo realmente que funciona para esto. Entonces,
Como les comentaba, la nueva consola Pix One es esta consola que ustedes ven acá. En esta consola solamente funciona la pieza de mano micro, así como todas las demás piezas de mano, pero la pieza de mano micro no funciona en las consolas anteriores. ¿Qué me gusta de esta nueva consola? Bueno, al igual que su antecesora, es una consola de trabajo, no solamente para utilizar la función de plasma. Es una consola que tiene igualmente, de igual manera un monopolar y un bipolar, una función monopolar y una función bipolar. Estos settings que ustedes están viendo acá son settings que se utilizan más que todo a nivel corporal. Van a ver que con la pieza de mano micro es totalmente diferente. Ya les voy a comentar. Y obviamente el flujo también es un flujo que está adaptado, hoy por hoy se utiliza 1.5 a nivel corporal y también de cuello y se utiliza 1 litro por minuto a nivel de cara. Con respecto a la potencia que utilizamos, en cara utilizamos 20% y en cuello utilizamos 30% con la pieza de mano micro. Esto es una pieza que ya viene preseteada. ¿Qué quiere decir preseteada? Que cuando usted la conecta a la consola, ella va a marcar 20 de potencia y si usted quiere subir va a poder subir nada más hasta 30 pero no va a poder subir más de eso. Y en el flujo solamente va a marcar uno y va a poderlo subir a 1.5. Entonces, en cara 20 por ciento y 1 litro por minuto y en cuello 30%, 1.5 litros por minuto. Algo que es fundamental para mí en el uso de la pieza de mano micro y es una función que trae incorporada la nueva consola de Xbox One es el contador de joules y también podemos tener un límite. Eh, para los que han utilizado Renuvio, y ya lo voy a mostrar también, lo voy a explicar en más detalle, para los que no han utilizado Renuvio saben que nosotros nos manejamos por strokes y nos manejamos por pases. Pase es cuando yo introduzco la pieza de mano y trabajo una zona por completo. Pero hoy por hoy, lo que es para mí, en mi concepto del manejo de lo que es la cara, tercio medio, tercio inferior y en el manejo del cuello, me manejo por joules. Y es una forma muy fácil. La compañía hace ya aproximadamente 2 años estableció una constante en la cual nosotros cualquier área del cuerpo podemos calcular la cantidad de energía máxima que podemos dar por centímetros cuadrados, joules por centímetros cuadrados. Entonces, esa constante es 0.02 y lo que normalmente hacemos o lo que yo hago es medir el área, en este caso un área lateral del cuello, ya van a ver cómo es mi marcación, el área central, otra área lateral y en este caso si voy a trabajar todo lo que es tercio medio y tercio inferior, lo mido, ¿ok? Y evidentemente tomo dos medidas, las multiplico para sacar el área y lo multiplico por esa constante. Normalmente, para que ustedes tengan una guía, habitualmente lo que sea tercio medio y tercio inferior de cara, aproximadamente es 1.6 joules distribuido en toda esa área. Y a nivel de cuello, habitualmente tenemos de 3 a 4 joules por área, siendo aproximadamente una medida de 4 a 6 joules en todo el cuello. ¿Ok? Entonces, esta es la pieza de mano micro que trae pues varias innovaciones. El diámetro de ese eje, de ese shaft, como le decía, que es lo que se introduce debajo de la piel, es de 1.5 y cuando llega a la punta es de 2 milímetros. Es decir, prácticamente usted necesita una entrada de 2 milímetros, no más de eso. Es un solo puerto que es en la punta, entonces la salida de la energía es en la punta. Esto hace que tengamos que hacer un movimiento siempre en retrógrado, no podemos ir anterógrado, siempre tiene que ser en retrógrado. La potencia, como ya decía, es entre 20 y 30, 20 para la cara, 30 para el cuello. El flujo de gas helio es 1 en la cara y 1.5 en el cuello. Y algo que la hace muy segura, la hace muy precisa, es la dispersión del calor o de esa energía calórica que es apenas 1.6 milímetros. Entonces esto lo hace mm, muy segura. Es una pieza de mano muy fácil de utilizar, como van a ver ahora que les voy a mostrar, y además sumamente efectiva en el tratamiento. Pues un poco la técnica quirúrgica, repito, para los que ya están familiarizados con la terminología, los que posiblemente puedan estar nuevos escuchando sobre Renubio, nosotros nos manejamos con lo que llamaríamos un stroke
Un stroke es básicamente cada una de estas líneas o de estas flechas azules que ustedes ven en su pantalla, que suelen estar separados. Normalmente la compañía habla de una separación mínima de 2 centímetros. Yo les soy honesto, yo los hago mucho más pegaditos, los hago a 1 centímetro. Siempre nos tenemos que quedar aproximadamente a unos 2 centímetros de el portal por donde introducimos la pieza de mano para no acumular energía en esta zona. ¿Cuánto nos debemos quedar? Aproximadamente 2 centímetros. Y normalmente en este caso nosotros trabajamos con esta pieza de mano en sentido anterógrado. Entonces, en sentido anterógrado, nosotros vamos a hacer esos strokes para completar los pases. Sin embargo, como yo les decía, ya yo no me guío por esto. Ya lo que hago es un cálculo de la zona que voy a trabajar, de esa área, y esa área la multiplico por la constante de 0,02. Entonces, más o menos, ¿qué cosas a tener en cuenta? Quizás de todo este tratamiento, inclusive, aunque no utilizara Renuvion, si usted está haciendo una liposucción de cuello y está haciendo una liposucción facial, normalmente yo hago liposucciones faciales en algunos pacientes que tienen volumen, sobre todo en en esa área muy cercana al yolo, que sería el tercio medio, o el área media de ese tercio inferior de facial. Normalmente es un área donde yo suelo hacer algo de liposucción en esa zona. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante? Bueno, con la pieza de mano micro podemos trabajar el área del YOL, pero tenemos que tener en cuenta que ahí lo que señalo es el área donde se encuentra el nervio marginal. Entonces, el nervio marginal mandibular. Entonces, evidentemente es una zona que tenemos que tener mucho cuidado. Algunas de las cosas que debemos hacer es que siempre estos procedimientos yo los hago habitualmente con anestesia local. Cuando el paciente se va a hacer alguna cirugía combinada, los hago en quirófano, el paciente está dormido, pero cuando lo hacemos con anestesia local, eh, lo único que cambia en mi infiltración es que, bueno, cuando lo hago con anestesia local tiene anestésico, cuando el paciente está dormido, a la solución no le pongo anestésico, pero siempre solución 0,9 con adrenalina. Entonces, cuando voy a hacer el tratamiento de la zona del YOL, hago mi infiltración completa, pero normalmente con aguja, una aguja de 30 gauge, directamente infiltro unos 2 o 3 cc muy superficiales para hacer un buen abón de infiltración e empujar el nervio mucho más a la profundidad y tener como una capa protectora con ese líquido para que no vaya yo a lesionar el nervio de ninguna manera. ¿Ok? Normalmente cuando voy a trabajar el tercio medio, que es esta zona de acá, pues hago una incisión aquí en la raíz del pabellón auricular. Cuando voy a trabajar cuello y tercio inferior de cara, hago una incisión retrolobular y por supuesto, normalmente hago una incisión en submentoniana. ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Porque hay que entender cuál es el plano que nosotros vamos a trabajar. Entonces, nosotros sabemos que tenemos la piel, tenemos evidentemente la dermis como el plano más profundo de la piel y existen unos ligamentos de retención que son profundos y superficiales, sobre todo los superficiales es lo que nosotros llamamos la retinácula cutis, ¿ok? Esos ligamentos que van a estar uniendo y van a estar atravesando inclusive desde lo que es el esmas hasta la dermis, ¿ok? Van a estar atravesándolo por completo, ahí es donde nosotros vamos a trabajar. Por supuesto que también vamos a transferir algo de energía hacia el esmas, que lo vamos a contraer, pero recuérdense que apenas 1,6 milímetros, es decir, es un tratamiento sumamente eh, específico. Entonces, realmente nosotros podemos estar en este plano, vamos a estar trabajando en este plano y la dispersión de energía no nos va a afectar en nada el plano superficial ni tampoco el plano profundo, ya que por aquí es donde discurren la mayoría de las ramas nerviosas, ¿ok? Justo por debajo del esmas. Entonces, aquí este es el objetivo de nuestro tratamiento, la retinácula cutis. No vamos a estar por debajo del esmas, evidentemente, sino que vamos a estar supraesmas. Normalmente, ¿cómo empiezo? Bueno, yo normalmente empiezo a hacer la infiltración. A mí particularmente, yo he trabajado, he utilizado PAL, he utilizado ultrasonido a nivel de cuello, sobre todo, también lo he utilizado en cara. Hoy por hoy, considero que es mucho más delicado, mucho más controlado hacer una infiltración que pareciera ser, y un tratamiento que pareciera ser muy tradicional,
o muy convencional, pero a mí me funciona hacerlo. Entonces, normalmente con una cánula de infiltración y jeringa pongo aproximadamente de 100 a 150 ml. Cuando lo hago con anestesia local, lo hago con una solución 0,9, coloco 250 miligramos de ácido tranexámico, coloco una ampolla de adrenalina y coloco unos 20 cc de lidocaína al 1%. Ahí estoy infiltrando el tercio inferior facial. Fíjense que llegué inclusive hasta la zona donde está el yawl sin ningún problema. ¿Ok? Voy infiltrando completamente toda esa área. Inclusive puedo aprovechar a empezar a infiltrar parte del tercio medio facial. Pero fíjense que llego sin ningún problema. En este caso, una paciente que está dormida, pero esto mismo lo hago con el paciente despierto sin necesidad de utilizar sedación ni nada eh, eh, que sea necesario. Entonces, hacemos esa infiltración. Ahora vamos a infiltrar el tercio medio facial propiamente. Lo hacemos de esa incisión que tengo en la raíz del pabellón auricular. Fíjense que ahí voy infiltrando. ¿Cuánto infiltro en cada cara? Aproximadamente unos 20 a 30 cc. Puedo llegar hasta los 40 cc. Eh, si voy a aspirar, pero habitualmente suelo colocar promedio de 20 a 30 cc. Entonces aquí voy a aspirar, normalmente utilizo cánula de 3, de 2,5 a 3 milímetros y pues siempre en el plano más profundo, normalmente en el cuello no tenemos como en otras partes, como por ejemplo en el abdomen, no tenemos un compartimiento superficial o profundo, lo que tenemos es grasa supraplatismal y grasa infraplatismal. Normalmente aquí estamos por encima del platisma, entonces pudiéramos decir en este caso que es grasa supraplatismal, es en el plano donde nosotros, o en este caso yo estoy haciendo la liposucción, por supuesto. Esto es una cánula que tiene orificios hacia la parte posterior, ya que realmente hay que proteger bastante esta piel, la dermis, para no dañarla. Si usted está en el plano adecuado, realmente va a tener una infiltración, perdón, una aspiración sin ningún problema. Entonces, hago primero la parte lateral, siempre hago las dos partes laterales, solo que aquí estoy mostrando solo a un lado. Luego me voy hacia la zona media por esa incisión submentoniana y normalmente trabajo lo que es la zona media, pero también voy y repaso las zonas laterales desde esa zona que ustedes ven ahí. ¿Ok? Siempre teniendo cuidado de mantener el plano, hay que tener mucho cuidado de no pasar lo que es la rama posterior el borde posterior de la mandíbula, ya que si estamos sobre el cuerpo de la mandíbula, en esa zona que yo identifiqué con ese punto rojo o que marqué de rojo, es la zona donde es más superficial el nervio y es donde podemos lesionarlo. Entonces, una vez que hacemos esto, vamos a proceder a utilizar. Aquí muestro cómo utilizaba, en este caso, la pieza de mano APR. Voy a pasarlo. Aquí quiero mostrarles en otro caso cómo estamos utilizando la pieza de mano micro. Y así es como lo hacemos en todos los pacientes. Ya yo he calculado el área. Siempre los pases tienen que ser retrógrados. Y yo le voy a dar hasta que esté aquí en el equipo, marque, dependiendo del caso, me marque 2 3 joules, que es más o menos lo que vamos a dar por cada lado de cuello, pero siempre va a tener que ser el movimiento retrógrado. Ok, en la parte de la cara, antes de empezar a trabajar, a mí me gusta empezar primero el cuello y después que hago el cuello es que tunelizo la cara. ¿Por qué lo hago? Lo hago con dos razones. Primero, porque quiero tener que me actúe la solución hemostática a nivel de cara, para que tenga la máxima hemostasia, para tener menos inflamación, menos equimosis, pero también porque no quiero, a pesar de que tengo tres orificios en el cuello, no quiero que nada de ese gas me migre hacia la parte superior. Entonces, lo que hago es que en este caso, después de que hice el cuello, tunelizo todo lo que sería mi cara completa. ¿Para qué? Porque voy a tener la posibilidad de que entonces el gas que yo utilice, perdón, el gas que se produzca utilizando el renubio, pues evidentemente va a migrar hacia la zona del cuello y va a poder salir fácilmente por los orificios que se encuentran a nivel de cuello. Entonces, aquí estamos utilizando nuevamente la pieza de mano micro. A mí me gusta colocar siempre una cánula porque me parece que facilita la salida del gas. Sin embargo, no es algo que sea plenamente necesario hacerlo. Entonces vamos haciendo igualmente en un movimiento retrógrado, trabajando todo el área de mi tercio inferior y de mi tercio medio facial. Y puedo llegar inclusive cercano, inclusive entrar hasta la zona del yol sin ningún
problema. Siempre es importante hacer una tunelización previa, como ustedes vieron, ya que esta pieza de mano no está diseñada para disecar. Ahí cuando voy hacia el área del tercio medio facial, me gusta hacer algo de presión sobre el hueso malar y sobre el cigomático para, digamos, de alguna forma proteger que no migre el gas hacia la región periorbitaria. Pero realmente si ustedes tienen abierto y tienen tunelizado todo lo que es tercio medio, tercio inferior y cuello, el gas se va a ir hacia la zona de menor resistencia, es decir, es muy poco probable, si ustedes la hacen la técnica adecuada, que vaya a migrar gas hacia allá, más que tenemos muy poquito. Entonces, fíjense algo, vamos a ver algunos antes y después. Fíjense, esta es una paciente que tiene 7 días. Quiero mostrarle varias evoluciones porque, bueno, a veces me preguntan, bueno, pero ¿cómo se van a ver en 7 días? ¿Cómo se ven en 15 días? ¿Cómo se ven al mes? Entonces, fíjense, aquí en una visión lateral podemos ver cómo mejoró ese ángulo submental, que siempre tratamos de que esté aproximadamente en 90 grados. Normalmente se habla de que entre los 90 y 110, 115 grados se habla de un ángulo juvenil. Podemos ver cómo mejoró, e inclusive se mostró la definición de la mandíbula, del ángulo mandibular, ¿ok? Vean, con 7 días todavía tiene algo de edema, evidentemente, en la región submental, pero se puede ver que hay un cambio. Vean aquí la imagen de 3/4, cómo además trabajamos parte de lo que es el tercio inferior y en esta paciente también trabajamos el tercio medio facial, ya que yo creo mucho en lo que es el concepto del reclutamiento. En este caso, si tratamos mayor cantidad de área, vamos a tener un mayor reclutamiento de lo que es toda esa retinácula cutis, de toda esa red fibrosectal, de todos esos ligamentos que, bueno, básicamente están hechos con tejido de colágeno, ¿no? Vean esta paciente, fíjense qué interesante. Esta paciente tiene un mes. Esta era una paciente que yo estoy seguro que cualquiera de ustedes le hubiera ofrecido hacer un lifting cérvico-facial. Yo también le hubiera ofrecido hacerle un lifting cérvico-facial, pero una paciente que no quería hacerse ese tipo de procedimiento. Y vean cómo tiene un mes. Y yo quiero que vean cómo está, no solamente el cuello, ya les voy a mostrar algo que realmente a mí me asombró, sino vean cómo está el yawl también. Inclusive vean cómo está el surco nasolabial. Vean cómo está la línea de marioneta que ya se estaba formando aquí. Vean cómo prácticamente disminuyó, pudiéramos decir, cuantitativamente o cualitativamente, porque no tengo algo para cuantificarlo, pero vean, casi mejoró más del 60%. O sea, la línea llegaba hasta acá y ven cómo ahora la tenemos aquí. Por supuesto que, eh, por eso digo que si nosotros trabajamos de manera adecuada, fíjense cómo se desprofundizó. Yo no rellené, yo a esta paciente no le hice absolutamente nada diferente que no fuera tratamiento con la pieza de mano micro de Renubio. Vean que tenemos una mejor definición de la mandíbula. Vean el cuello, cómo mejoró. Ahora fíjense esto. Vean, perdón. Ahora vean esto. Vamos a darle play acá. Vean, vean cómo antes había piel sobrando en esa zona y vean después, al mes. Por supuesto, al mes todavía hay un proceso inflamatorio. Alguno puede decir, bueno, pero esto es parte del efecto inflamatorio, a lo mejor va a recibar. Bueno, estamos viendo cambios, ya le voy a mostrar cambios a más largo plazo, pero yo creo que lograr esto en una paciente solamente haciendo este tipo de tratamiento, yo creo que es algo ya beneficioso. Vean acá, en el otro lado, veamos la de 3/4, vean la definición, vean el yawl, vean cómo se veía aquí el yawl, vean aquí, ¿ok? Veanla acá, todavía definiéndose, por supuesto, pero vean que ya es un paciente que al mes está muy bien. Prácticamente no hay mayor inflamación y eso yo creo que es lo importante de tener una pieza de mano como la que tenemos ahorita, que es una pieza de mano con apenas 1,5 milímetros. Es decir, no hay que hacer mayor tramo, no hay que hacer mayor despegamiento de los tejidos. Entonces realmente es bien interesante lo que nosotros podemos lograr. Vean esta paciente, también vean el yawl como era antes, vean lo pesado de este surco nasolabial, vean cómo se marcaba, vean cómo se desprofundizó, vean cómo mejoró la zona del yawl, vean cómo está el cuello. Vamos a mostrar los otros lados. Vean acá, por supuesto que también esta paciente seguro era una paciente candidata para un lifting. Por supuesto que yo también se lo ofrecí y por supuesto que era candidata para eso, pero son pacientes que no quieren hacerse ese tipo de tratamiento. Entonces, los vamos a dejar ir, no les vamos a ofrecer ninguna alternativa. Ya vemos que hay alternativas, particularmente yo no colindo mucho con ellas, donde, por ejemplo, es rellenar la cara y colocar rellenos en el área malar, en el área
de la mandíbula, agregar más volumen, volumen que al principio se ve bien, pero que luego posiblemente no se vea tan bien. Se puede combinar con hilos, no estoy en contra de los hilos. Pudiéramos tratar de repente ese tercio medio, pudiéramos colocar unos hilos ahí o pudiéramos hacer un chick lift y en el caso del tercio inferior y cuello utilizar renubio o utilizar renubio en el cuello y hacer de repente un lifting de cicatriz corta. Es decir, hay una grama de procedimientos que usted puede hacer, no solamente utilizar como en mi caso que hice solamente Renuvium. Entonces, podemos combinarlos. Son procedimientos que son sinérgicos. Para mí no contraindica uno con el otro. Es decir, podemos hacer incisiones cada vez más pequeñas, tratando Renuvium en ciertas zonas, o podemos combinar con procedimientos mínimamente invasivos, como por ejemplo lo acabo de decir hilo, que puede ir muy bien también. Vean acá en la imagen de 3/4, vean la otra de 3/4, vean la definición, cómo se ve. Ok, vean esta paciente también a los 4 meses. Bueno, tenemos un poquito de abultamiento acá. Posiblemente puede ser una paciente, obviamente yo no puedo tratar la grasa infraplatismal o subplatismal, mejor dicho, sobre todo en este caso la grasa central. Todos sabemos que hay una bola de grasa, hay un paquete graso que es la grasa subplatismal. Normalmente hay que hacerla por resección directa. Bueno, perfecto, en esta paciente quien le hubiera propuesto a la paciente hubiera hecho una incisión de 2 centímetros, aborda y puede hacer inclusive hasta una platismorrafia. No despega las zonas laterales del cuello, las trata con Renuvium y podemos tener lo mejor de dos mundos. Es decir, quiero dejarles también el mensaje de que aunque yo le estoy mostrando solamente tratamientos con Renuvium, hoy por hoy posiblemente tengo una gama de procedimientos donde también realizo procedimientos combinados. Entonces, vean acá, vean la definición que tuvo esta paciente, vean cómo estaba antes, vean el grado de flacidez que había submental. Entonces, evidentemente podemos tener un mejor resultado cuando en pacientes donde antes solamente podíamos ofrecer procedimientos 100% quirúrgicos, sin cicatrices visibles. Vean cómo está totalmente libre de cicatrices porque son cicatrices muy pequeñitas acá submentales y retrolobulares y en algunos casos, como les decía, en la raíz del pabellón auricular. Vean aquí en la imagen de 3/4, nuevamente, imagen de 3/4. Creo que son las mejores imágenes para evaluar. La 3/4 anterior derecha-izquierda y la lateral derecha-izquierda o de perfil. Vean esta paciente también. Y fíjense que son cuellos desfavorables porque son pacientes que no tienen proyección de mentón. Esta es una paciente que tiene posiblemente solamente tiene una retrognasia, sino que también tiene una reducción de la mandíbula. O sea, posiblemente una paciente que sea candidata o a una cirugía ortognática o inclusive un avance de mentón, una deslizante de mentón. Pero inclusive en esos pacientes donde partimos desde una base desfavorable, aún así, si nosotros logramos hacer un buen tratamiento, eh, y esa piel logramos retraerla, vamos a tener una muy buena definición. Yo a esta paciente no le coloqué absolutamente nada de mentón, que lo hubiéramos podido hacer. Lo puede combinar con una deslizante de mentón, lo puede combinar con lipofilling del mentón. Es decir, quiero que sepan que hay una gama de procedimientos que ustedes pueden combinar también con el uso de la pieza de mano micro de Renuvio. Vean acá, vean cómo logramos esta definición. Fíjense cómo estaba acá, vean cómo estaba el jaula aquí. Vean que había cero definición de la mandíbula. Vean que aquí pudimos darle una muy buena definición a esta paciente. En la imagen de 3/4, 3/4. Vean este caso. Esto es un caso, esto es un heavy face. Usted ve esta paciente y es una paciente que hay que hacerle tratamiento profundo de cuello. Hay que hacerle posiblemente a esta paciente hacerle un abordaje submental, una incisión de 3 centímetros, abrir el platisma, si no está separado, abrirlo, sacar grasa subplatismal, hacer una platismorrafia, posiblemente si queremos más definición, hacer una sección del platisma a nivel de lioides. Bueno, todo lo que se hace actualmente, sacar glándula submaxilar, todo lo que posiblemente ya ustedes saben del punto de vista quirúrgico. No estoy en desacuerdo con eso. Lo que yo quiero es mostrarles es qué pasa con el paciente que les dice a ustedes, ok, doctor, maravilloso, maravilloso todo lo que me está diciendo, pero yo no me quiero hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo dejamos ir. Bueno, en mi caso particular, tengo la gran fortuna de contar con una opción, por supuesto, aunado a una buena técnica quirúrgica del procedimiento, sabiendo dónde aspirar, dónde no aspirar, cómo aspirar, evidentemente.
aunado a, a la tecnología Renuvium, que con esta herramienta de la pieza de mano micro me permite ser más delicado en áreas donde antes quizás no es que no llegaba, pero ciertamente no acumulaba tanta energía, porque bueno, no estaba diseñado para eso, me daba temor, pero hoy por hoy puedo llegar sin ningún problema hasta la zona del yawl, puedo llegar muy cercano o prácticamente hasta el surco nasolabial. Puedo tratar muy bien esta zona y puedo lograr retracciones importantes, interesantes. ¿Ok? Vean acá, nuevamente. ¿Está perfecta? No, no está perfecta. Pero creo que lograr esto solamente con un tratamiento mínimamente invasivo y no con una cirugía propiamente, donde tenemos que hacer una serie de procedimientos, que yo también hago cirugía facial, también hago lifting de planos profundos, o sea, hago también deep plane, hago tratamiento profundo del cuello. Quizás lo único que todavía creo que en algunos casos hay que tener mucha cautela es la resección de la glándula submaxilar, pero evidentemente también hacemos tratamientos de cuello. Pues lograr esto sin tener que hacer todo eso, yo creo que es bien interesante. Vean acá, vean acá. Otro caso también, paciente donde partimos también desfavorable. Miren el YOL de esta paciente, una paciente de 40 años. Vean el YOL de esta paciente, vean el surco nasolabial, vean el surco nasolabial, vean el mentón y vean el ángulo cérvico mentoniano. Vean cómo mejoramos la definición de la mandíbula, vean cómo mejoramos el YOL, vean cómo mejoramos ese surco. Y yo no hice ningún tipo de tratamiento, o sea, yo no rellené surco, yo no rellené malar para hacer un efecto de lifting. Aquí no colocamos absolutamente nada, tampoco le hice una deslizante de mentón, no coloqué prótesis de mentón, no coloqué grasa en el mentón. Esto fue simplemente hacer una buena liposucción del cuello y por supuesto apoyándome con la buena retracción y el tratamiento muy delicado y seguro que me brinda la pieza de mano micro. Vean acá, en el otro, fíjense la gran definición que logramos. Yo creo que, repito, a estos pacientes cualquiera les puede ofrecer, repito, y no estaría mal, sin duda alguna. A un paciente como este le pueden ofrecer un avance de mentón, le pueden ofrecer un relleno de mentón con ácido hialurónico, con grasa, le pueden poner una prótesis de mentón, inclusive, seguramente si le hacemos una perfilometría es una paciente que a lo mejor tiene criterios también para un avance bimaxilar de una cirugía ortognática. O inclusive puede venir alguien y le diga, no, es que tengo que abrir el cuello y hacerte resección de lo que es la grasa subplatismal y hacerte una platismoplastia, platismorrafia, tener que cortar el platisma a nivel del hioide. Es decir, hay muchas alternativas quirúrgicas para lograr esto mismo que yo he podido lograr. ¿Quiere decir que en todos los pacientes podemos lograr esto? Bueno, yo creo que en algunos casos interesantes le he mostrado que en algunos como este podemos lograr muy buena retracción de piel, una muy buena definición. En otros casos, evidentemente, quizás nos hemos quedado cortos, pero hemos tenido un buen resultado como el que le mostré de la paciente con una cara con tejidos bien pesados. ¿Ok? Vean aquí la imagen 3/4, la imagen de 3/4. Vean este caso, otro caso desafiante, otra paciente con un heavy face. Entonces, vuelvo y repito, quiere decir que no le quedó nada en el cuello. Sí, pero vean de dónde partimos a dónde llegamos. Vean nuevamente el YOL. Vean el YOL, acá el área del YOL. Vean cómo mejoró esa área. Vean el surco nasolabial. Vean el surco nasolabial. ¿Por qué? Porque si hacemos un tratamiento y tensamos toda esa retinácula cutis, es como que fuera un andamio, es decir, es como que tuvieran todos esos ligamentos y si nosotros los tensamos, nos los traemos y los contraemos en conjunto. Entonces, en caso así hay que tratar tanto el tercio medio como el tercio inferior como el cuello. Imaginemos que es como ese efecto sin quererlos comparar, pero para que ustedes me entiendan, es como jalar todo eso en conjunto. Entonces, vean cómo pudimos lograr una buena definición. Repito, no está perfecta. Este también es una paciente también para hacer un tratamiento de lifting cérvico-facial. En mis manos sería de plano profundo, tanto cara como cuello. ¿Ok? Pero si la paciente no quiere, pues podemos ofrecer esto, que creo que es un resultado bastante agradable. ¿Ok? Entonces, ¿qué complicaciones podemos tener? Bueno, las comunes a cualquier procedimiento de liposucción facial o cervical. Entonces, podemos tener en el caso, como les he comentado, y para los que saben de Renuvium, utilizamos el gas helio, hay parte de ese gas que no se transforma en plasma y tiene que salir libre. ¿Podemos tener enfisema subcutáneo? Sí.
¿Y por qué podemos tener infección subcutánea? Porque usted hizo una mala técnica, porque no permitió que ese gas saliera de el espacio subcutáneo. Ahora, con esos flujos tan bajitos que tenemos de 1.5 y de uno en cara, realmente, si antes, de hecho, cuando no lo comenté, pero por hecho lo comento, cuando utilizaba la pieza de mano, la que era un grip, que tenía como un mango, que fue la primera con la que yo inicié en el 2018, haciéndolo por mi cuenta, en ese momento los flujos sugeridos eran de 3 litros por minuto, es decir, ahí yo utilizaba 3 litros en cara y 3 litros en cuello y nunca llegué a tener problemas. Hoy por hoy menos que menos con uno en cara y con 1.5 en cuello. La migración del gas helio es que usted, bueno, quizás en ese momento usted no evacúe los tejidos, se haya metido, de hecho, profundo, ¿ok? En el plano no adecuado, haya hecho una pretunelización no adecuada y el gas se queda atrapado ahí, quizás no lo vea al principio y el gas pueda migrar a otras zonas, en el caso de la cara, la región perorbitaria. Neuropraxia la puede tener usted con una simple cánula. Esto no es atribuible al uso de Renuvio. Como le decía, 1.6 milímetros de dispersión. O sea, es muy preciso el tratamiento con esta pieza de mano. Hipercromía, bueno, evidentemente, si vamos muy cercano a la piel, si no entendemos que no estamos tratando la dermis, sino que estamos tratando la red fibrosectal, en este caso en la cara en particular, estamos tratando esa retinácula cutis, ¿ok? Entonces, si vamos muy cercano a la piel, podemos tener evidentemente este tipo de complicaciones. Quemaduras, yo particularmente no he tenido quemaduras. Hoy por hoy es muchísimo más seguro el no llegar a tener una quemadura porque ya usted tiene un límite. Usted tiene la posibilidad de calcular cuánto es la cantidad de energía que usted le va a dar. Usted simplemente la calcula y la pone como energía límite y marca la cantidad de energía que va a poner. Cuando llegue a ese energía, el equipo simplemente le avisa y ya completó su energía. Usted simplemente empieza a dar sus strokes o trazos, 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 ¿ok? Hasta que complete la energía o la energía que usted calculó por área en centímetros cuadrados. Embolismo gaseoso. Bueno, fíjese, yo nunca he visto un reporte oficial, tampoco nunca he visto un reporte en la literatura, rumores de pasillo, pero no veo honestamente la posibilidad hoy por hoy de que con esta pieza de mano, si en el pasado, como le decía, manejaba volúmenes más altos de flujo, hoy por hoy volúmenes mucho más bajos, tratamiento más preciso, hoy por hoy es imposible. Ahora, esto no es mío, esto es cortesía de un doctor a la que le ayudé, no utilizando la pieza de mano micro, por cierto, pero quiero mostrarlo porque evidentemente sí utilizó Renuvion cuando usaba la pieza de mano APR y le hizo fue liposucción de cuello. Pero evidentemente, ¿qué pasó ahí? Hubo una neuropraxia. Pero fíjense que el paciente recuperó totalmente su neuropraxia, no fue algo definitivo. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues estamos abiertos a responderlas. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ¿le parece si pasamos a la sección de preguntas y respuestas? Si alguien tiene alguna pregunta, la puede someter y aquí la responderemos. Aquí tenemos algunas. La primera dice que en cuello usa parámetros bajos. En ese caso, si utilizamos otra pieza de mano, ¿también la podríamos usar con esas potencias bajas y obtener los mismos resultados? Bueno, primero tenemos que entender que son piezas de manos distintas, la pieza de mano APR y la pieza de mano micro. Funcionan totalmente diferente, aunque tenemos la misma energía, pero cada una, por ejemplo, en el caso de la pieza de mano micro, concentra la energía. En el caso de la pieza de mano APR hay mayor dispersión de esa energía. Entonces, para ser efectivos en el tratamiento, por supuesto que las energías no pueden ser iguales. En el caso de la pieza de mano APR, cuando yo la he utilizado bueno, hoy por hoy ya no la utilizo a ese nivel porque utilizo la pieza mano micro, pero cuando la utilizaba a nivel de cuello, yo la utilizaba dependiendo. Si era un paciente con un cuello un poco más delgado, me refiero a los tejidos, en 50% y lo utilizaba a 2 litros por minuto. Si era un cuello un poco más pesado, lo utilizaba a 60%
igual a 2 litros por minuto. Luego, en los últimos casos que hice con la pieza de mano APR en cuello, usaba la misma potencia, pero me bajé a 1.5 litros por minuto. Entonces, si usted va a utilizar la pieza de mano APR en el cuello, yo utilizaría que se manejara en potencia de 50 a 60 y utilizar un flujo de 1.5, y hoy por hoy le recomendaría totalmente que hiciera el cálculo del área que va a trabajar y la multiplicara por esa constante de 0.02. Obviamente si tiene el CR3, que es el anterior, o tiene el Apex One, que son los que tienen el contador de joules. Evidentemente si tiene una consola mucho más antigua, pues evidentemente va a tener que seguirse rigiendo por la técnica de los pases. Pero creo que lo más efectivo y lo más seguro, a pesar de que nunca tuve complicaciones utilizando la técnica de los pases, creo que hoy por hoy, si usted tiene la consola Apex One o tiene la anterior a ese, el RC3, utilice el contador de joules previamente, habiendo calculado la cantidad de energía a aplicar en esa determinada área. Muy bien. La siguiente, ¿la ha utilizado en región peribucal y en la frente? No, la verdad es que enfrente, en tercio superior, con toda honestidad, creo que no sé, primero que no es un área donde el envejecimiento tiene o se debe a otros cambios. Estamos muy en contra de la gravedad. Realmente aquí no es que no hay una retinácula cutis como la hay propiamente en la cara. Y yo creo que sin lugar a duda en el tercio superior de la cara, particularmente creo que no sería tan efectivo. Por eso nunca la he utilizado. O sea, nunca la he utilizado porque creo que existen tratamientos más efectivos para utilizar en ese lado. Y en el área peribucal pasa exactamente lo mismo. Ahí ocurren cambios que no solamente tienen que ver con flacidez. Tenemos movimiento, tenemos profundización de, por ejemplo, la formación de código de barras que se da no solamente por pérdida de volumen, no solamente por envejecimiento de la piel, sino por movilidad. Entonces existen otros tipos de tratamientos como rellenos con fillers, relleno con grasa, colocación de toxina botulínica, que yo creo que pueden dar un mejor resultado que utilizar la pieza de mano acá. Como un complemento la podemos utilizar. Yo no lo he hecho, pero como un tratamiento, así como yo le mostré en cara y en cuello, como un tratamiento prácticamente único para tener esos resultados, honestamente creo que no sería lo más adecuado. Muy bien, por acá tenemos otra. Doctor, ¿ha utilizado la pieza de mano APR de 15 centímetros también en cuello? Y si es así, según su experiencia, ¿cuál considera que sería la mejor pieza de mano para esta zona? Ok, volvemos a lo mismo. Yo les mostré mi transición, o sea, yo les mostré cuando era la pieza de mano, que era un grip, que fue con la que yo comencé en el 2018, les mostré que hacía el tratamiento del tercio inferior facial y el tratamiento de cuello, cuando no era un procedimiento que directamente la compañía, digamos, lo avalaba, pero lo hacía, ¿por qué? Porque, bueno, siempre seguí las mismas indicaciones, siempre seguí la misma técnica, siempre... eh, lo utilicé como una herramienta para retracción de esas zonas. Por supuesto que cuando llegó la pieza de mano APR, la de 15 centímetros, fue maravilloso, porque teníamos una pieza de mano que evidentemente era mucho más fina, era mucho más delicada en los tejidos. Ahora, con la pieza de mano micro, tenemos que entender que es una pieza de mano que concentra mucho más la energía, considero yo es aún, no mucho más, fíjate, no estoy diciendo que es más segura, es aún más, que es totalmente diferente, es aún más segura que la pieza de mano APR, que ya es bastante segura, eh, pero no los podemos comparar. Es decir, si yo tengo disponible pieza de mano APR y no tengo un Apex One para poder utilizar la pieza de mano micro, puede utilizar la pieza de mano APR en el cuello con total confianza. Parámetros de 50 a 60 la potencia, 1.5 el flujo. Si tiene la consola RS3 que tiene el contador de joules, yo le recomiendo que tome las medidas del cuello, calcule su área, la multiplique por esta constante que determinó la compañía, 0.02, y va a tener el número, o sea, la cantidad de joules a aplicar en esa zona. Se guíe de esa manera para tener seguridad y efectividad. Si usted no tiene al menos el RS3, que es el que trae el contador de joules, sino que tiene una versión anterior a esa,
entonces tiene que seguir con la técnica de los pases y hacer en cuello quizás que no tengan tanta flacidez, hacer 4 pases y en cuellos que tengan un poco más de flacidez, hacer 6 pases. Inclusive yo llegué a hacer en algunos cuellos muy pesados, llegué a hacer hasta 8 pases, que es un poco más de lo que puede recomendar la compañía, pero ya es una decisión personal mía. Pero como una norma donde usted puede estar con seguridad es un cuello no tan pesado, con tejidos no tan pesados, no tengo la posibilidad de utilizar el contador de Joules, tengo una pieza de mano APR, bueno, doy 4 pases. Si son tejidos mucho más pesados, le doy 6 pases. Ok, muy bien. ¿Es incómodo usar la pieza micro para cuello? Es lo mejor, es lo más fácil. O sea, es quizás la diferencia que ustedes van a notar, primero vamos a compararla con la PR. Evidentemente la PR, por cómo está diseñada, por cómo está la salida de la energía, que es lateral, que tiene una punta que es como una punta de bala, permite que podamos hacer un tratamiento anterógrado y retrógrado, un movimiento anterógrado y retrógrado. ¿Ok? Evidentemente, esa creo yo que es la gran ventaja. ¿Ok? Ciertamente, en el caso de la pieza de mano micro, la ventaja es que tenemos que disecar menos los tejidos, tenemos que divulsionarlos menos, tenemos que darles menos trauma, por ende creo que hay más conservación de toda esa red fibrosectal, podemos hacer un tratamiento mucho más preciso, entre comillas, un tratamiento menos traumático, pero eso también va a depender de la técnica y de la experiencia que tenga cada cirujano, pero lo que hoy por hoy, yo, si me pusieran a mí a poner a elegir por qué utilizar la pieza de mano micro y no la pieza de mano APR, por ejemplo, serían dos cosas. Una, lo que acabo de decir, el tratamiento es mucho más delicado, menos traumático, ciertamente el movimiento solamente es retrógrado, pero por supuesto tengo la ventaja de que puedo utilizar en este caso el contador de Joules y puedo dar toda la energía que yo quiera que haya calculado previamente con total seguridad. Entonces, para mí, si yo comparo mis resultados, hoy por hoy no puedo decir en cuello que la pieza de mano micro haya superado en cuello a la pieza de mano APR, pero sí veo que evidentemente puede ser que haya mejorado mi técnica, pero bueno, sigo siendo yo el mismo que opera evidentemente y la técnica de liposucción sigue siendo pues la misma. Lo que sí veo es que el paciente está menos inflamado al día siguiente, tiene menos moretones y yo creo que eso se debe a que tengo que ser menos agresivo, tengo que abrir menos espacio para que entre la pieza de mano micro y eso por supuesto me ayuda a tener un resultado pues mm, que se vea prácticamente desde el mismo día o al día siguiente, porque tengo menos edema, menos inflamación, menos equimosis. Muy bien. He Ah, sentido perdón, que perdón, No, perdón. adelante, Y doctor. evidentemente yo particularmente considero que hacer un tratamiento de cuello y no tratar el tercio inferior facial es un tratamiento incompleto. O sea, esa es mi opinión. Porque con el tratamiento del tercio inferior facial, en conjunto con el del cuello, podemos dar definición de la mandíbula. Solamente tratando el cuello es muy difícil lograr una definición del cuerpo y del ángulo mandibular. Entonces, por supuesto que yo hacía tratamientos también del tercio inferior facial con la APR, pero ciertamente no era la pieza 100% indicada para esa zona facial. Entonces ahora tengo lo mejor de los dos mundos. Tengo una pieza de mano que me permite trabajar la cara y me permite trabajar el cuello. Muy bien. Acá hay otra pregunta que dice, he sentido que la energía de la micro se siente más fuerte que la APR. ¿Esto es normal? Bueno, no sé quién hizo esa pregunta. Yo le diría que justifique su respuesta. Porque la única manera de que podamos decir eso, de hecho me acabas de dar una gran idea, después le daré las gracias a la persona que haya hecho esta pregunta, porque me acaba de dar una gran idea, no la voy a decir porque después me la quitan, pero me acaba de dar una gran idea y lo mostraré en otro webinar. Pero evidentemente mi pregunta hacia la persona que hizo la pregunta es en qué se basa, porque ¿por qué decir que la de la micro es más fuerte y la de la PR es menos fuerte? Si sabemos que evidentemente hay una regulación, a pesar de que no trabajan a las mismas potencias, porque yo le acabo de decir la PR 50-60 en cuello
y la APR, perdón, la micro la trabajo a 30%, que es la máxima potencia además que podemos colocarle de la micro en cuello. Eh, pero que hayan equivalencias, bueno, sí pudiera haber una equivalencia evidentemente con esas energías, basado en la concentración de la energía. Pero decir que una es más potente que la otra, yo creo que no hay un fundamento, pero vamos a ver si demostramos esa teoría. Después les cuento. Muy bien. Eh, Acá preguntan si cambiaría los parámetros cuando se trata de un paciente masculino versus un paciente femenino. Bueno, realmente no. Ciertamente la piel del hombre es más gruesa que la piel de la mujer. La piel de la mujer es más delgada, pero es que nosotros no estamos trabajando la piel. Entonces, a mí no me sirve de nada valerme de ese parámetro, ¿no? Decir, bueno, como la piel es más gruesa en el hombre, puede tolerar más energía, le voy a poner más. No. Realmente lo que nosotros estamos haciendo es contraer la red fibrosectal, esa matriz extracelular de sostén de los tejidos. Entonces, lo que sí he hecho, y lo vuelvo a decir, no es algo que recomiende la compañía, pero bueno, evidentemente también el nivel de evidencia 5 que es la experiencia y la práctica que todos podemos tener, es válido. Lo que sí hago es que le doy más pase, le he dado más pase a ese paciente, teniendo en cuenta evidentemente que ya estoy entrando en una zona donde estoy acumulando energía, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El tratamiento lo que busca es entregar energía a los tejidos para contraerlos, pero llega un punto en que evidentemente por más energía que le demos no va a ser más efectivo el tratamiento. ¿Ok? Entonces, por eso yo creo que si se manejan estos parámetros, quizás en un hombre iría directamente con 60% en cuello, si estuviera utilizando la APR, y dependiendo del grado de flacidez le daría de 6 a 8 pasadas, pues, que es lo que he hecho en mi experiencia con hombres. Muy bien, muchas gracias. Doctor Sara, en su experiencia, ¿cuál es la máxima edad que puede tener el paciente para uso de Renuvion y obtener mejores resultados? Mira que eso es relativo. Yo he llegado a tratar pacientes, eh, inclusive pacientes de 50, 55 años, pero debo reconocer que la media de mis pacientes está entre los 35 y los 45 años. Ok, entonces mi mayor experiencia, porque es el grueso de los pacientes que acuden conmigo, es entre los 35 y 45 años. No quiero decir con esto que no funcione por encima de eso, porque también hay que evaluar el grado de flacidez, hay que evaluar todo esto que yo dije. Fíjese, cuando a usted le llega un paciente, quizás no era el objetivo de la plática, pero vale la pena que lo comentemos, porque lo primero que hay que evaluar es al paciente. Entonces, uno tiene que evaluar varias cosas en el paciente. Hay que evaluar tejidos blandos y también hay que evaluar estructura ósea, como yo lo decía. Muchas veces hay pacientes que tienen una configuración, tienen una pérdida de ese ángulo cérvico-mentoniano, pero a veces no solamente es por acumulación de grasa supraplatismal, que por ejemplo les doy un dato, una de las formas que ustedes pueden hacer, si manejan eco, háganle un eco al paciente y ustedes van a ver la cantidad de grasa que está por encima del platisma y van a ver la cantidad de grasa que está por debajo del platisma, sobre todo en la zona central. Normalmente ese lateral no hay grasa suplatismal, prácticamente ahí no hay grasa suplatismal. La mayoría de la grasa suplatismal, digamos, se encuentra justamente en ese compartimiento submental. Entonces, háganle un eco al paciente, si ustedes manejan ya eco, háganle un eco de partes blandas y ustedes van a ver si ese abultamiento está más dado por, número uno, grasa supraplatismal, número dos, separación del platisma, número tres, grasa retroplatismal o subplatismal. Entonces, háganle un eco y eso les va a permitir primero saber eso. Segundo, obviamente yo no le hago a todos los pacientes una perfilometría para hacer unas mediciones estándares, pero todos sabemos cuando un mentón está desproyectado o cuando el maxilar y la mandíbula obviamente están hacia atrás, están retrognáticas. Entonces, eso también es importante porque cuando no hay proyección ósea, también un paciente que no tenga una buena proyección del maxilar va a tener más marcado, por ejemplo, los surcos nasolabiales y no quiere decir que tenga una flacidez importante, por ejemplo, del tercio medio y del tercio inferior, pero sobre todo el tercio medio, que es lo que contribuye a la formación del surco nasolabial. Eh, entonces, también ver en los pacientes, ver si son pacientes que tienen acumulación de grasa, sobre todo en el tercio medio, yo lo que hago es de la comisura labial hacia el trago y el cuerpo de la mandíbula,
toda esta zona para mí es lo que es el tercio medio y yo lo divido en tres tercios. Normalmente el tercio medio de ese tercio inferior facial y el tercio distal, que es donde está el YOL, normalmente son las zonas donde uno suele hacer algo de liposucción para bajar volumen, porque más bien el tercio proximal, que corresponde a lo que es el ángulo mandibular, suele necesitar en muchos casos algo de volumen para precisamente dar esa configuración perfilada de la cara. Entonces, nosotros tenemos que evaluar todos estos parámetros en el paciente, porque si solamente decimos, bueno, lo que tiene es grasa aquí, yo le voy a hacer liposucción y va a salir bien, fíjate que yo le mostré casos que si nosotros los analizamos, evidentemente es un paciente que algunos ameritarían avance de mentón, o sea, algún tratamiento en el mentón, inclusive un tratamiento ortognático, y algunos también necesitarían tratamiento, inclusive lo llegamos a ver, algunos que quedaron con cierto grado de abultamiento muy, muy leve a nivel submental y posiblemente es un paciente que a lo mejor no tenga grasa supraplatismal, sino que a lo mejor necesite algún tratamiento de esa grasa subplatismal o inclusive a lo mejor del platisma. Pero bueno, y eso implica abrir aquí y hacérselo. Y es lo que dije, no quiere decir que no se lo podamos hacer, todo lo contrario, tenemos una herramienta fundamental ahora que nos va a permitir poder trabajar áreas muy específicas y otras áreas, por ejemplo, usted puede trabajar cuello, tercio inferior y de repente el tercio medio hacer un chick lift si lo quiere hacer endoscópico abierto o le puede poner unos hilos. Entonces, ya ahí tiene lo mejor de los dos mundos. Bueno, quiero trabajar entonces, por ejemplo, las áreas laterales del cuello que no tengo mayor flacidez y lo que quiero es trabajar el área central. Bueno, hago renudo en las áreas centrales y en el área, perdón, en las áreas laterales y en el área central abro y trabajo, saco mi grasa subplatismal y hago platismografía. Es decir, quiero que dejar claro que la evaluación es fundamental, pero también entender lo que quiere el paciente, entender lo que le podamos ofrecer y también entender que podemos combinar. Muy bien. Y por último, la última pregunta sería, de las complicaciones que mencionó, ¿cuál ha presentado con el uso de esta tecnología? ¿Cómo? ¿Cuál complicación se le ha presentado de las que mencionó? Mira, la complicación que he tenido, yo he tenido, inclusive, no lo dije, pero esto también lo he comentado en algunos espacios. Muchas veces me preguntan que por qué no utilizo, sobre todo en casos que tienen mucha grasa, por qué no me ayudo, por ejemplo, con un ultrasonido quirúrgico o por qué no utilizo, por ejemplo, PAL. Yo pasé por esa etapa y en esa etapa llegué a tener neuropraxias, aunque nunca llegué a tener una condición permanente, pero llegué a tener neuropraxias temporales, ¿ok? Normalmente la neuropraxia es evidentemente temporal, pero hoy por hoy que hago una técnica, pudiera llamarse más convencional, pero en mis manos menos traumática, que utilizo cánulas de 2.5 y 3 milímetros, tanto para el cuello como para la cara, en configuraciones normalmente tipo Mercedes y con orificios hacia la parte posterior de la cánula, solamente ese tipo de cánulas, y haciéndolo con aspiración con jeringa, cuando es en cara, jeringa de 5 ml y cuando es en cuello, jeringa de 20 ml, yo no he tenido hasta ahora mayores problemas. Creo, y en mi experiencia lo digo, creo que cuando llegué a tener esos problemas era por exceso de usos de dispositivos de energías que traumatizaba yo esa área tratando de brindar un buen resultado y evidentemente, bueno, sí, utilizaba Renubio y podíamos ponerle, como diríamos, la cereza al pastel, pero hoy por hoy, de lo que ya había hecho previamente, pero hoy por hoy hago una lipoaspiración mucho más controlada, considero que es menos traumática, considero que la succión es muy importante, o la presión de succión es muy importante, dependiendo del área que estemos aspirando. No es lo mismo meterse con una inyectadora de 20 cc a aspirar en la cara que hacerlo en el cuello. ¿Ok? Creo que la presión que generamos tiene que ser mucho más delicada en la cara, así como el tipo de diámetro y de configuración de la punta de la cánula que podamos utilizar. Entonces, hoy por hoy utilizando la pieza de mano micro, hasta ahora no hemos tenido complicaciones de ese tipo. Inclusive pasándola encima del área del JOLS, obviamente teniendo el cuidado que dije de reinfiltrar directamente al menos unos 2 a 3 cc, dependiendo de la configuración, o sea, de lo que entre, superficial para empujar el nervio lo más posible, o sea, es como establecer una cama entre lo que sería la piel arriba y el nervio abajo, dejar un área bien disecada por esa hidrodisección que hicimos y por supuesto ahí podemos meternos a hacer un tratamiento efectivo y seguro.
Muy bien. Bueno, pues creo que serían todas las preguntas por hoy. Doctor, ¿próximamente va a tener algún curso, algo así? Bueno, ¿Se me puede compartir? estamos diseñando hacer un curso donde podamos mostrar el tratamiento del tercio medio, del tercio inferior y de cuello, que además sea hands-on, eh, eh, que los participantes lo puedan hacer, porque creo fundamentalmente que es tan importante lo que hacemos antes de utilizar Renubio como cuando estamos utilizando Renubio. Entonces, pues nada, los asistentes pueden contactar pues directamente a la plataforma o pueden contactar directamente en mis redes sociales. Me pueden buscar como @dr piso bajo o underscore eh, Edwin Sara y ahí nos pueden escribir al DM. Pueden escribir, si están aquí en Venezuela, pueden escribir al distribuidor Ikigai, que siempre nos apoya, Ikigai Medic, que siempre nos apoya. Pueden escribir a la página de Renuvion Latam, si están a la cuenta de renuvion.la, que es Renuvion Latam. Pueden escribir a la página de Renuvion, a la cuenta de Renuvion Venezuela, preguntando también. Y evidentemente ahí los van a dirigir con nosotros para poderles dar toda la información. Muchísimas gracias, doctor. No, Muchísimas a gracias usted. por Un placer. acompañarnos hoy. También a todos los participantes, muchísimas gracias por participar, por sus preguntas. Creo que justo no, es un comentario nada más de un participante que dice, genio total, doctor, excelente presentación. Ah, muchísimas gracias, Entonces, muchísimas gracias. muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, entonces creo que por hoy sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que hayan podido ver pues una alternativa a sus procedimientos. Espero que pues nos puedan acompañar en futuros entrenamientos. Creo que es importante entrenarse para poder lograr buenos resultados. También, sobre todo para evitar complicaciones, que también ya nosotros hemos pasado por ahí y la idea es que podamos brindárselos sin secretos, con total apertura, en un ambiente práctico, hands-on, que ustedes lo puedan hacer, se puedan sentir cómodos y la idea es que lo puedan inmediatamente comenzar a reproducir en su práctica y empezar a obtener estos resultados y tener una herramienta más que ofrecerle en su arsenal terapéutico a sus pacientes. Sí, claro, es un acompañamiento para todos los cirujanos y pues, le agradecemos muchísimo su participación, su apoyo, su conocimiento que nos está compartiendo. Muchísimas gracias. Un gusto. Que esté muy bien.